Muy bien, ahora oficialmente ha culminado la primera demostración completa de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. Completa digo porque tuvo conferencia de prensa, porque tuvo lista de convocados y porque ahora también tuvo sus primeras dos producciones futbolísticas oficiales y que la gente pudo ver. Una primera con Nicaragua, holgada, y una segunda con Cuba, distinta. Vamos a ir por partes porque me interesa desmenuzar algunos aspectos tácticos y futbolísticos que se han ido viendo en estos dos partidos y a lo largo de los minutos de los mismos. En un primer lugar, tenemos un partido con Nicaragua bien distinto de lo futbolístico a lo que fue, por ejemplo, con Cuba. ¿Por qué digo bien distinto? Aquí Uruguay lo que ha hecho en el primer partido en el centenario fue respetar mucho los momentos. ¿Y a qué voy con esto? Uruguay cuando tenía que atacar adelantaba el equipo, incluso quedando hasta por momentos largo, porque quedaba muy despegada la parte delantera con los defensores, aunque los laterales han hecho un buen partido y también han logrado conectarse con el sector ofensivo del equipo, pero que cuando debía defender, sí se replegaban todos y le daban la pelota al rival. Uruguay en el primer partido le cedió bastante la pelota a Nicaragua, incluso siendo Nicaragua el rival. Un rival de una calidad muy inferior a la que tiene el conjunto sudamericano. Y, y a ver, uno también entiende que era el primer partido, es un ciclo nuevo, con muchísimos jugadores nuevos, muchos debutando también, o algunos que empiezan a tener más minutos de lo que han tenido antes, y encima con menos presión. Hay que recordar lo siguiente, Uruguay viene de un proceso de dos entrenadores. ¿Y por qué digo un proceso de dos entrenadores y no de dos procesos? Porque Tavares inició y Alonso lo terminó. Y en el medio, cuando vino Alonso, Alonso no ha llegado a tener tiempo de poner a sus jugadores, o que por lo menos estos jugadores que él pudiese poner eh, tengan el tiempo para adaptarse, para dar sus primeros pasos, para sentirse seguro. Estos dos partidos sirvieron para eso, para que estos jugadores nuevos en la selección de Uruguay se empiecen a sentir seguros y que tengan en los próximos partidos la tranquilidad de no enfrentarse a algo completamente nuevo. Seguramente que será distinto porque será con rivales más complicados. Falta todavía mucho para esa próxima fecha FIFA, es recién en septiembre. Es muchísimo el tiempo que perderá Bielsa de trabajo, que por lo menos lo tendrá en trabajo a distancia o a individual, porque no va a haber reunión colectiva para trabajar, si lógicamente él podrá avanzar a sus maneras con llamados telefónicos, reuniones individuales y hasta incluso algún tipo de entretenimiento con jugadores locales, si es que así él lo solicite. Pero hasta ahora parecen ser estas las reglas del juego. Pero bueno, ha servido para eso. Y no se lo vio tan suelto a Uruguay en el primer partido. No se vio un equipo con soltura con la pelota, que se anime a pasar la pelota por lugares complicados, que los jugadores se animen a salir de su zona de confort, a dar pases más comprometidos. No, se vio un equipo más seguro, más lento, con algunas desconexiones lógicas de comienzo de ciclo y además después de volver a jugar después de bastante tiempo, porque aquella fecha de amistosos con Alonso quedó vieja y además era lo que decíamos, con una lista de convocados completamente distintas y con un entrenador distinto. Eh, pero bueno, ya en el partido de hoy, y aquí me quiero centrar más porque lógicamente es lo que ustedes están con más ganas de escuchar, lo que sucedió hoy, el análisis del día de hoy, he visto un equipo muchísimo más suelto y muchísimo más prometedor de cara al futuro. Puede ser también que tenga que ver con, primero, un equipo con más armonía entre los jugadores, que tenía un poco más de sentido
y digo sentido en que las características eran más compatibles entre un jugador y otro. En el primer partido, también al tener Bielsa que poner a jugadores como Pelistri o etcétera, que ya tienen un tiempo en la selección, pero que por ahí no encajaban tan bien con el resto del plantel. En el primero se vio un equipo más contragolpeador, que respetaba espacios, que se sentían más seguros sin la pelota en un bloque bajo, y en este fue completamente distinto. Y sobre todo en el segundo tiempo. El segundo tiempo de Uruguay fue desde lo ofensivo realmente bueno, no tanto desde lo defensivo. En algún momento se lo vio a Bielsa exaltado, y creo que la única vez que se lo vio a Bielsa exaltado en estos dos primeros partidos fue por errores defensivos en el segundo tiempo del partido con Cuba. Porque, a ver, en el primer tiempo Uruguay decidió salir a presionar, estamos hablando del partido con Cuba, salir a presionar bien adelante con un 9 que se desprendía y que iba a buscar esos espacios entre los centrales y algún posible lateral, y los extremos, los mediocampistas y los defensores, todos tomando individualmente a posibles pases, a posibles receptores de algún pase en salida. Ese era el juego. El tema era que cuando la última línea de Cuba salía jugando, pasaba a este único delantero que se desprendía para presionar, todo el resto estaba con marca individual y no la soltaba. Entonces, cuando aquel central que salía con la pelota de Cuba pasaba al 9 y empezaba a encarar, se le empezaban a abrir las aguas, porque lógicamente los jugadores de Cuba iban buscando alguna chance de pase, se iban moviendo por la cancha, y el tipo seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando, y las recuperaciones de Uruguay en el primer tiempo eran o muy adelante porque esa presión funcionaba, esa presión alta funcionaba, o muy atrás. No tenía recuperación en el bloque medio de la cancha. Ya en el segundo tiempo eso cambió, porque también Bielsa modificó el esquema, y más que el esquema, modificó los intérpretes. Tener un jugador como Arezzo te da más velocidad en esa primera presión. También se sintió más respaldado por el ingreso de Rodríguez. También Rodríguez es un jugador más desequilibrante, como extremo o volante ofensivo, que ingresó en este partido con Cuba, entonces hace tener más resguardo a los jugadores cubanos. Y además tenés un claro eje en la cancha que la rompió toda en el primer partido y que también lo hizo muy bien en este último, que fue el número 5, Martínez, de un excelso partido, y un jugador que tiene la capacidad para integrarse en la distribución de juego, para incluso animar a sorprender en el área rival en algún ataque, pero también de replegarse y juntarse con los centrales y así generar un bloque más contundente, que si se adelanta un poquito te va a hacer primero que los centrales logren quites más limpios. Cuando vos achicás los espacios, es ahí donde el central puede cortar y salir con la pelota limpia. Si no, no lo va a poder hacer, porque si tiene los espacios muy grandes, el central va a ir a cortar, el delantero rival se va a ir para alguno de los costados porque justamente tiene mucho espacio y le va a terminar convirtiendo falta. Y eso le puede suceder mucho a Bielsa si es que no está bien practicado, si no está bien practicada esta idea de achicar los espacios. Si Uruguay juega con espacios grandes, con un equipo que va a estar más tirado hacia adelante, con delanteros bien adelante, con mediocampistas abocados mucho a las cuestiones ofensivas, si el equipo queda largo y hay duelos individuales de contraataque del rival, que es justamente esto que dije, que es donde se exaltó Bielsa, ahí Uruguay lo va a pasar mal. Porque va a tener o que acompañar el central todo el tiempo al delantero hasta que el delantero le pega al arco, y si es de buen nivel el delantero, le pegue bien al arco y lo obliga a Rochette a atajar, o no sé, o sea un buen quite del defensor, o el tipo la tira afuera. Y si no, le tenés que convertir falta. Entonces ahí es donde lógicamente Bielsa se va a enojar, porque esas cosas no salen. Después, bueno, veremos si es lógico el enojo en un comienzo de ciclo y de la magnitud de Bielsa. Bueno, eso también forma parte del personaje que es este hombre justamente, el rosarino Marcelo Bielsa. Pero bueno, en definitiva, y para no hacer el video tan largo, me interesaba marcar esas cuestiones. Un Uruguay que presionó más arriba y más en bloque
en el final de este último partido con Cuba, y eso me parece muy positivo. También hay que decir que los rivales no han sido de un gran nivel. Esto se había hablado muchísimo en el periodismo uruguayo sobre si servía o no realmente partidos como con Nicaragua y con Cuba. Lo primero que hay que decir, y es que ya lo dije al respecto, es que creo que es muy importante que todos estos chicos que se suman tengan ya la soltura de haber jugado un partido en la selección de Uruguay, de haber podido tener la pelota, de haber estado seguros y de que su primera experiencia no sea negativa y traumática. Y esta es una palabra muy importante y en la cual quiero hacer énfasis. Si tu primera sensación es como fue con algunos jugadores con Diego Alonso, la de tener que estar jugándote las eliminatorias y que cualquier error te iba a costar muchísimo, es muy difícil que ese jugador le cueste más adaptarse. Si este jugador, en cambio, tiene tiempo, tiene un equipo que lo deja jugar un poco más, que lo deja asegurarse un poco más con la pelota y que su primera experiencia es positiva, seguramente, aunque los rivales sean mejores en los próximos partidos, mínimamente el jugador va a entrar con más confianza. Esto quiere decir que todos los jugadores que han jugado hoy o que han jugado la fecha pasada van a estar convocados en la próxima convocatoria, y en caso de ser convocados van a jugar bien. No, en lo absoluto. El fútbol no funciona bajo esa lógica. Pero bueno, de mínima los jugadores van a estar más confiados y eso me parece positivo. Y lo otro que hay que decir también es que hay que entender que no va a ser exactamente igual el nivel de Uruguay en estos primeros dos partidos y de algunos jugadores y de algunas circulaciones, sobre todo esto que dije que había mejorado mucho en este último partido con Cuba, donde se vio más aceitados algunos circuitos de pases y algunas cadenas de pases, cómo se juntaban algunos jugadores. Al principio, en el primer tiempo, se los vio muy bien triangulando, triangulares, generar triángulos justamente entre tres jugadores para pasarse la pelota y así ir como rompiendo los bloques defensivos de los rivales. Bueno, Uruguay lo ha hecho bien en el primer tiempo por la derecha. Son cuestiones positivas, sí, pero lo que hay que entender es que los próximos rivales van a venir a otra velocidad y que también lo que hay que ver es cómo se ayornan todos estos jugadores que Bielsa en esta primera instancia dejó afuera y que seguramente van a volver. Y en ese sentido también hasta incluso pueda llegar a ser injusta la próxima convocatoria, porque va a haber muchos jugadores que no van a haber jugado mal estos primeros partidos y que por un tema de espacio no van a estar en las próximas convocatorias. Veremos finalmente cómo Bielsa resuelve este tema, pero en definitiva lo que dice la miniatura del video, el balance es más que positivo. Con rivales inferiores, muchísimos jugadores lograron empezar a adaptarse y a comenzar su ciclo en la selección de Uruguay. Este hombre lo ha hecho bien también, con muchísimos cambios, dándole minutos a distintos jugadores en un Centenario de Montevideo bastante lleno en un primer partido y por precios altos y también por falta de figuras bastante vacío en este último encuentro frente a Cuba. Un placer, muchísimas gracias a todos por los me gusta, por la banca que me dan en cada uno de los videos. Por los comentarios. Está buenísimo que cada uno comente con su idea, más allá de que esté de acuerdo o no, porque también enriquece a cada uno de los espectadores de estos videos, porque por ahí no están tan de acuerdo conmigo, pero sí con algunos de ustedes que comentan. Así que si de vuelta está buenísimo. La idea aquí es generar un espacio de diálogo y donde cada uno pueda aportar sus ideas. Muchísimas gracias a todos por eso y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.